Hola, hoy voy a hablar de una novela que volví a ver hace poco que, como lo dice en el título, es Pasión de Gavilanes. Esta novela ya tiene sus años y es muy conocida. Me atrevería a decir que es de las telenovelas más conocidas mundialmente. Antes de verla por primera vez, en mi cabeza yo tenía la noción de que esta historia solo trataba de sexo y nada más. Y bueno, sí, nada pajas, pero en aquel entonces tenía curiosidad de saber si en efecto era así o si estaba equivocada, y cuando la terminé concluí que en efecto estaba equivocada porque si bien hay una que otra escena por aquí o por allá, la trama no gira alrededor de esto. De hecho, hay varios arcos dentro de la novela donde eso se hace de lado para que siga la historia, porque para hacer una historia de romance hay que hacer más que solo poner escenas de cama, y pues eso me gustó porque ya viéndola en su totalidad, hay más escenas en donde las parejas se abrazan y se besan sin tener que acostarse, y pues yo soy una fan de eso. Para serles honesta, yo soy de este tipo de personas que solo ve las cosas una vez y ya. Pero un día, mientras estaba guardando las cosas de Navidad como el árbol, luces, etc. con mi hermano, él empezó a buscar algo que poner en Netflix y se decidió por poner esta novela. Ahora, el propósito era tener algo de fondo más que para verlo realmente, pero no pasaron muchos episodios para que mi familia se interesara y por ende yo viera la novela de nuevo. Y como estoy muy novelera últimamente, además que esta es una de mis novelas favoritas, si no es que mi favorita, ¿por qué no hablar de ella? Advertencia, se va a hablar de temas fuertes como violencia física, sexual, además de secuestro. Tengan en cuenta que como en Rebelde Way, telenovela a la que también le hice video por si quieren ir a verlo, salió en 2003, época en donde estaban normalizadas muchas conductas que a día de hoy son cuanto menos cuestionables. Yo sé que está de más decirlo porque esta es una telenovela y ese es el pan de cada día en esas historias, pero es para que lo tomen en cuenta. Además, solo pienso hablar de la primera parte porque para mí la otra no es canon porque yo lo digo. Mentiras. Pero no voy a mencionar la segunda parte porque siento que la regaron en algunas cosas, además de que es demasiado obvio que la novela estuvo pensada para terminar como terminó en la primera parte. Entonces a mis ojos es como Incomoda o la segunda parte de Betty la Fea que salió recientemente. O sea que sí es canon pero elijo omitirlo. La única razón por la que no me cae mal del todo es porque no se pasearon con Sara y Franco, pero por lo que son Oscar y Jimena, aparte de semejante regada que hicieron que haga Juan, yendo casi en contra de lo que es su personaje, pues hace que prefiera mantener mi paz y hacer como autora de Dark Romance, es decir, hacer como que no existe lo que no vaya acorde a mi narrativa y aceptar lo que le convenga a esta. Una vez aclarado esto, comencemos. La historia trata de los hermanos Reyes, conformados por Juan, Oscar, Franco y Livia, quienes son pobres, pero no desde la cuna sino que por elección. Elección de los desgraciados que eliminaron a sus padres, que eran dueños de varias tierras, para despojarlos de estas y hacer que se fueran. Entonces, sin nada a su nombre, les toca ver cómo le hacen. Como pueden, abren una panadería en casa y junto con la camioneta vieja de Juan, que es el equivalente a esa computadora que estaba hecha trizas, pero igual usabas hasta donde diera abasto porque no podías comprar otra, subsisten. Pero las cosas cambian cuando Olivia se enamora de un señor mayor llamado Bernardo Elizondo, entablando una relación que no le gusta a sus hermanos, especialmente a Juan, siendo Oscar la excepción porque al darse cuenta que el viejo tiene planeado casarse con ella, al darse cuenta que está embarazada, ve en ese matrimonio una mina de oro para volver a la buena vida. Aunque las cosas no le salen como esperaba, porque el señor Elizondo se petatea en un accidente al caer de su caballo. Livia, quien se da cuenta de esto por el periódico, no quiere decírselo a sus hermanos por miedo a decepcionarlos más, porque si apenas podían siendo 3, con un bebé las cosas se complicarían todavía más, agregando el hecho de que el señor Elizondo nunca le dijo a Livia que tenía una esposa y 3 hijas que son de su misma edad o mayores que ella. Viejo verde hijo de pu. En su lugar, esa misma noche va a la hacienda Elizondo acompañada de Hortensia, una mujer que tiene un puesto en el mercado en donde viven los reyes, y Miguel, uno de sus hijos, quienes prácticamente la llevan para ver qué comisión sacan por hacerles el favor. Pero las cosas salen al revés porque en lugar de ayudarla, Gabriela, la esposa del señor Elizondo, la humilla frente a todos los Elizondo junto con Fernando Escandón, el esposo de Norma, la hija de medio de las Elizondo, siendo los demás presentes Sara, la hija mayor, Jimena, la hija menor, y don Martín, el papá de Gabriela y abuelo de las Elizondo. Y a esto se le suma Eva, quien es una empleada de los Elizondo, la cual le guarda rencor a Gabriela por haberla obligado a entregar a su hija para que pudiera mantener su trabajo. Esa hija se llama Ruth y es idéntica a Livia. Ella fue entregada a Raquel, una amiga de Gabriela, porque ella y su esposo no podían tener hijos. Pero me estoy adelantando, así que regresemos. Después de semejante humillación, Livia manda a Hortensia y Miguel al carajo. Ellos con bronca, aunque más que todo Hortensia es la enojada, la dejan para que se vaya caminando sola por la noche. Gran error.
porque no pasaría de esa noche, ya que por la decepción por la traición del viejo y la humillación, decide tirarse de un puente y terminar con su vida y la de su bebé, cosa de la que se enteran los reyes al día siguiente, quienes juran vengarse de la muerte de su hermana. Entonces llegan a la hacienda Elizondo, donde Eva lo ve y decide ayudarlos a que cumplan con su cometido de esta forma. Si bien el matrimonio de Fernando y Norma es un fiasco porque ella no lo ama, además de que al ser víctima de una violación le da repelús la idea de que Fernando o cualquier hombre la toque, cosa que este idiota no entiende porque mientras están casados trata de abusar de ella porque no cumple con sus obligaciones como esposa. Siendo la única razón por la cual se casó con él las presiones de Gabriela, la señora prefiere que su hija sea claramente infeliz en un matrimonio a que se divorcie. Es por ello que decide contratar a un arquitecto para que haga una casa en la que posteriormente vivan Fernando y Norma para reconstruir su matrimonio. Ahí es donde entra el plan de Eva para infiltrar a los reyes. De alguna forma logra despedir al arquitecto para poder hacerlos pasar como peones que trabajen en la casa y así puedan llevar a cabo su venganza, que consiste básicamente en hacerles a las Elizondo lo mismo que Bernardo le hizo a Lidia. Sin embargo, las cosas le vuelven a salir al revés, porque si bien por un lado logran llevar a cabo un plan que tiene Oscar, que es de usar a su hermano menor Franco, a quien ya había utilizado previamente para sacarle dinero a las mujeres a cambio de su compañía, este ahora está reacio a hacerlo porque está enamorado de una cantante que conoció en un bar en sus días de nini que se llama Rosario Montes, y con eso en la mesa, enamorar a Jimena no es algo que esté en su lista de prioridades, además de que nunca estuvo de acuerdo con eso de la venganza en primer lugar. Igual le termina saliendo cara la situación, porque tanto Jimena, quien se da cuenta de todo y la deja, como Rosario, quien por su lado tiene una especie de exnovio llamado Armando, quien abusaba de ella porque se le daba a hombres ricos a cambio de plata y ve a Franco como una cucaracha a eliminar, se enoja debido al engaño. Por otro lado tenemos a Juan, a quien su sed de venganza se le olvida en el momento en el que pone sus ojos en Norma, quien a pesar de su no tan obvio disimulo no le es indiferente, convirtiéndose en amantes más rápido que el coyote quedando en ridículo frente al correcaminos. Con eso en mente y ya con las posibilidades descartadas de que Franco conquiste a Jimena, Oscar decide tomar acción y conquistarla él mismo, cosa que consigue indirectamente gracias a Armando, quien en un intento de eliminar a Franco envía a unos ineptos a que lo secuestren, pero en su lugar se llevan a Oscar junto con Jimena, quienes milagrosamente logran escapar y en el camino se vuelven más unidos al punto de que planean casarse, así sea a escondidas de la familia de Jimena. Mientras tanto, Juan y Norma siguen viéndose escondidas, aunque no en paz, porque cada que puede Sarita mete cizaña de su relación. Lo mismo hace con la relación de Jimena y Oscar, y no pasa mucho tiempo para que Fernando y la familia se den cuenta de que Norma tiene un amante porque está embarazada, aunque para ese momento Fernando no sabe quién es. Sin embargo, aunque parece que a pesar de la oposición las dos parejas están juntas y hasta Franco por su lado logra a pesar del engaño y las tretas de Armando estar junto a Rosario, quien por su lado empieza a celar el hecho de que Armando tenga una amiga nueva quien también canta en el bar, llamada Pepita Ronderos, con la cual trata sin éxito de disimular sus celos para no tener problemas con Franco, las cosas se vienen abajo, literalmente, y a los reyes les toca irse de la hacienda, teniendo la suerte de no ser denunciados porque en ese mismo día Jimena se casó con Oscar, quien explica la situación de forma de dejar bien librada a Eva, quien para ese punto estaba también en contra de que siguieran en la casa, a pesar de que ella misma se tomó el trabajo de traerlos. Los Elizondo, sobre todo Sara y Gabriela, están en contra de ese matrimonio, pero a Jimena no le importa, mientras que Oscar piensa que ganó el premio mayor solo para darse en la jeta porque Gabriela, por consejo de Sarita, muy a su pesar, la manda a vivir con él, situación que si bien incomoda a Jimena en un principio, después se termina acostumbrando y hasta ayuda a Juan en la panadería. Pero claro, estando Jimena en la casa de los reyes, la verdad de la venganza original termina saliendo a la luz. Dolida le cuenta a Norma la situación y como puede escapa de la casa de ellos para posteriormente volver a la hacienda Elizondo, porque algo que no le dije es que en uno de esos días en donde Jimena estaba donde los reyes, Gabriela y Norma van a visitarla y ahí se destapa todo el amorío entre Norma y Juan porque la señora los ve ahí besándose, casi dándole el patatús al enterarse que el hijo que está esperando es de Juan y no de Fernando como siempre quiso. Entonces, para conseguir más libertad, Norma se va a vivir a la casa de una amiga para verse con Juan mientras arregla el asunto de divorciarse de Fernando. Aunque los reyes no lo dejan así una vez se sabe todo, sino que van a enfrentar a Norma y Jimena para explicarles lo sucedido y aclararles de que su amor es sincero, cosa que ellas no creen. Entonces no les queda más remedio a los hermanos que irse con la cola entre las patas, pero como igual hay que seguir trabajando, Juan sigue con la panadería. Oscar logra encontrar trabajo en la tienda de Leandro, el ex prometido de Jimena, que claramente es gay, pero buscaba casarse para obtener la herencia de su tía Raquel, cosa que... She's got a point, she's an icon, she's a legend, and she is the moment.
Now come on now. Mientras que Franco, quien es el Patricia Fernández de la historia porque estudió 2 semestres de economía en algún lado, cuando es despedido de la frutería de Doña Hortensia no le queda más remedio que aceptar un puesto como acompañante personal de una señora millonaria llamada Duvina Trueba, quien es una de estas señoras que le presentó Oscar pero con la que nunca tuvo nada porque nunca le gustó. Es más, si hubiera sido por él nunca hubiera aceptado la oferta de la señora si no hubiera sido porque Rosario estaba resintiendo el hecho de que él era muy conformista con ser pobre a comparación de Armando, quien tenía metas, expectativas, pero sobre todo dinero. Lo cual, bueno, entiendo porque para ese momento en la historia ella estaba prácticamente manteniéndolo, y eso sumado con el hecho de que él no quisiera superarse, pues frustra a cualquiera. Porque si somos honestos, Franco lo hizo nada más por Rosario que por él mismo, lo cual igual demuestra que estaba interesado en darle la vida de lujos que ella pedía. Es muy complicado, pero lo que es claro es que el trabajo de Franco está sujeto a malas interpretaciones. Por eso mismo le miente a Rosario sobre lo que hace, pero le termina pasando factura al regalarle una joya que le dio Duvina, porque una vez la señora se la ve puesta, va a reclamarle al bar y hace un espectáculo que le arruina el cumpleaños a Rosario. Ahí explota la mentira y ella termina mandando al carajo a Franco, quien va inmediatamente a donde Duvina a renunciar sin importarle lo mucho que se humille o suplique. A su vez, Armando, al darse cuenta que las cosas están mal entre ellos, va a su casa y Rosario, quien no puede negar más que en efecto le sigue gustando, le corresponde y se acuesta con él, cosa que Franco descubre al día siguiente y claro, le rompe el corazón. Entonces, como un alma en pena, camina por las calles hasta llegar de vuelta a la casa de sus hermanos. Pero ahí no terminarían las penas de los reyes, porque como regalito, Armando manda al dúo de ineptos que si bien no pueden eliminar ni una mosca, sí pueden desbaratar la casa hasta dejarle hecha trizas. Es que si no terminaron con Quintina, una empleada que contrataron los reyes, fue porque el poder del guión se compadeció de ella para que la encerraran en el baño. Menos mal ninguno de ellos estaba, porque si no, ahí hubiera terminado la novela. Cuando llegan, en efecto se dan cuenta del desastre, no solo en la casa, sino que también en la panadería. Sin más opciones para subsistir, a Juan no le queda más opción que decirle a sus hermanos que les va a tocar irse de la región para trabajar como jornaleros. Pero Franco tiene otros planes. Como está despechado porque ve a Rosario casarse con Armando, decide aceptar la oferta original que le hizo Eduvina, convertirse en su esposo para así darle todos sus bienes y a cambio, él estaría incondicionalmente con ella en todo el sentido de la palabra. Aunque sus hermanos no ven con buenos ojos este intercambio, ni siquiera Oscar, quien fue el que le presentó a Duvina en primer lugar. Pero eso no le importa a Franco, quien rápidamente obtiene a su nombre los bienes de Duvina y se casa en una boda donde nadie asiste. Es tan feo el desplante que le hace todo el mundo que a ella le toca llamar a todos sus empleados para disimular su fracaso. Creo que está por demás decir que Franco no está feliz el día de su boda, contrario a Duvina, quien está que brinca de una pata, o al menos así es, hasta que se petatea de forma inesperada. Una vez se aclara que pues la señora se fue al otro lado por motivos naturales, Franco se queda solo en la mansión, confundido y a merced de 2 empleados de confianza de Duvina, llamados Malcolm y Carmela, 2 de las peores ratas que si te ves la novela es más que seguro que los vas a odiar por soberbios, groseros y en general desagradables. Pero esto no dura mucho tiempo porque Eva, quien fue despedida donde los Elizondo al revelar su participación en la venganza de los hermanos y es contratada donde Duvina por consideración del legario, uno de los empleados con más rango de la hacienda de los Elizondo, le dice a Franco que tiene que saber cuál es su posición en la casa, trayendo a Juan y Oscar quienes ya estaban por hacer las maletas para irse a la hacienda Trueba. Una vez llegan, la fiesta se les termina a Malcolm y Carmela, porque ya con la presión de sus hermanos, Franco saca todo lo que lleva adentro y los pone en su sitio. Tanto así que no les queda más remedio que irse, pero como las ratas que son, se llevan unas joyas que tenía Duvina en una caja fuerte. Aunque no pasa mucho tiempo para que lo denuncien y para no ir a la cárcel les toque devolverlo casi todo. Aunque ellos dejan de tener relevancia porque nos enfocamos en que ahora que Franco conoce su posición, les ofrece a sus hermanos quedarse en la hacienda, cosa que aceptan y ya una vez los 3 están en la misma sintonía empiezan a manejar el dinero. Estas noticias caen a oídos de todos aquellos que los tienen vistos como lo peor, pero ahora que tienen plata les toca soportar. La fortuna de Franco es una desgracia para los oídos de Armando, quien lo creyó vencido, y también para Fernando, quien odia a Juan y está consciente de que la fortuna de uno de los hermanos equivale a la fortuna para los otros. Ah, por cierto, Armando y Fernando son mejores amigos. Guarden este detalle porque me voy a extender en esto más adelante. Pero ¿saben a quién le parece maravilloso esto? A Rosario, quien cree que la noticia le cayó como anillo al dedo, puesto que Armando ya como esposo resultó ser controlador, se queda con todo su dinero, la explota laboralmente y para colmo espera que ella esté disponible para él sexualmente cuando quiera. En otras palabras, esperaba cobre porque si recapitulamos, Armando la vendía con hombres ricos a cambio de plata y pues resultó ser caca, razón por la que decide ir a ver a Franco, creyendo que es el mismo de antes, aquel tipo ingenuo que caía rendido a sus pies pero ahora con plata, mucha plata.
pero lastimosamente para ella se da cuenta de forma bochornosa que no es así, y que un par de besitos ya no son suficientes para que él sucumba ante ella. Humillada, se retira, pero advirtiendo que planea seguir buscándolo mientras que él se maravilla de lo descarada que es. Pasando a otro tema, como los reyes están buscando multiplicar la ostentosa fortuna que les quedó, compran unos terrenos que colindan con los de los Elizondo, volviéndose vecinos, una decisión completamente intencional de los hermanos para tener a Norma y Jimena cerca, para así recuperar sus respectivas relaciones. En todo esto ya nació el hijo de Norma y Juan, a quien le llaman Juan David y a quien Juan no ha podido ver desde que nació. Pero la noticia de que son vecinos no llega a sus oídos sino hasta que Sara, quien es la encargada de administrar la hacienda, confirma la noticia presenciando el mismísimo Franco, quien ordenó hacer un cercado para que delimitaran los terrenos. Este cercado posteriormente es el centro de un conflicto en donde tanto Sarita como Franco son los protas, un conflicto en donde él asegura que no son los mismos de antes y que planea defender lo que es suyo, donde además aprovecha para golpearle el orgullo, diciéndole que es fea y amargada, cosa que hace que Sara levante el látigo y casi le dé en la cara, pero ella termina herida porque se cae del caballo, creando una serie de encuentros no muy amigables entre los dos, que poco a poco se va convirtiendo en otra cosa porque Sara, para cobrárselos, decide hacerlo tragar sus palabras mejorando su apariencia, mientras que Franco, por su lado, comienza a mirarla con otros ojos. Esto culmina después en un show de apertura en el centro de moda de Leandro, donde tanto Oscar como Jimena, quienes están rehaciendo su relación, como Sarita y Franco, empiezan a intercambiar miradas y terminan besándose, aunque esto es seguido de una terrible cachetada. Pero la noche no termina así para Sara y Franco, porque inmediatamente después es llevado por el dúo de ineptos que no se dan cuenta de que ella lo sigue y una vez descubre a dónde tienen a Franco, les apunta con la escopeta en toda la carota, lo libera y regresan a la hacienda sanos y salvos, no sin antes despedirse con más besos que marcarían el inicio de su relación. Probablemente note que me estoy extendiendo con ellos, pero entiéndeme, lo hago porque son mis favoritos, ¿qué puedo decirles? Por su lado, poco a poco, Juan consigue ver más al niño gracias a Norma, quien también le vuelve a abrir paso en su corazón, mientras que eventualmente Jimena y Oscar desisten de la idea de divorciarse porque por más que amenazaba cada uno con hacerlo, ninguno de los dos quería en el fondo. Las cosas van bien entre las tres parejas a pesar de los obstáculos como los múltiples intentos fallidos de Armando por acabar con Franco, en donde Sarita vuelve a salvarlo en otra ocasión en la cual este le aclara que Rosario ya no significa nada en su vida, cosa que dudaba en un principio ya que ella fue a reclamar. Y miren, esto ya es bronca mía, pero la verdad es que sí me cagaba lo que hacían en algunos capítulos en donde Franco, ya teniendo una relación con Sarita en una que otra ocasión, soñaba con Rosario. Yo sé que en realidad uno no controla lo que sueña, pero había ciertos momentos que me ponían nerviosa porque cuando se encontraban en algún lado, Rosario lo veía y el baboso de Franco la miraba de vuelta. O sea, como que no podía actuar del todo indiferente, lo cual pues probablemente sea realista porque bueno, hombres, pero igual, hasta a mí me hacía dudar en ciertas ocasiones. Pero supongo que cuando se sale de una relación donde una persona te rompe el corazón como se lo rompieron a él, pues tiene que pasar un buen rato para ser capaz de ver a esa persona que quisiste y te hizo tanto daño con real indiferencia. Aunque por otro lado, no fue sino hasta que mi mamá mencionó que Franco casi siempre besaba a Sara con los ojos abiertos que me dejó pensando. Porque por lo que me dijo, cuando se besa con los ojos abiertos es porque estás alerta. En otras palabras, no te dejas perder en la sensación o no te das ese lujo completamente, ya sea porque la persona no te gusta lo suficiente o no estás seguro de sus sentimientos. O sea, probablemente tenga más que ver con el propio actor y su forma de actuar los besos en aquel tiempo, pero la verdad no estoy muy segura, y no me acuerdo de si besaba a Rosario de la misma manera como para hacer el contraste. Como sea, no voy a ser dura con Franco porque las acciones son lo que más cuentan, y a la hora de la verdad, aunque Rosario lo besara y se le insinuara, este genuinamente no se mostraba interesado. Si le hubiera gustado todavía, hubiera sucumbido, pero no lo hizo. Entonces, me encanta como pareja, pero tenía que decir esto. Volviendo, al final Sara decide creerle y aceptar una relación que en un principio fue escondida, pero que eventualmente descubre Gabriela de la peor forma posible. O sea, literalmente los halla desnudos en una cabaña, gracias al metido de Fernando, quien para ese entonces ya estaba borracho de poder, porque Gabriela lo nombró administrador de la hacienda Elizondo, cargo que si nos recordamos era de Sara, haciendo que se enemisten porque él no acepta que le dé ningún tipo de crítica o sugerencia, ni nada a pesar de no tener idea de cómo manejar una hacienda, además de ser déspota con todos los empleados. La noticia de la relación de Sara le cae tanto en el hígado que saca el látigo y comienza a pegarle como si no hubiese un mañana. Su decepción es tanta que llega a un punto de no retorno en donde Fernando, ni corto ni perezoso, decide aprovechar la situación para proponerle a Gabriela que se casen, cosa que ella inmediatamente acepta porque incluso cuando seguía casada con Bernardo siempre sintió atracción por Fernando, revelando que lo casó con Norma para tenerlo cerca.
Pero lo que ella no sabía es que estaba firmando su propia condena con ese matrimonio. Aunque antes de eso hay que mencionar un personaje muy importante en el arco de Juan y Norma que se me pasó por alto, quien tiene relación con Fernando. Hablo de Dinora Rosales, la villana por excelencia de la novela. Ella es otra mujer de dinero quien nomás ve a Juan queda maravillada con él. Empieza de forma sutil, haciendo fiestas en honor para él y sus hermanos, tratando de volverse su amiga, pero al confrontarse con el rechazo de Juan, eleva su estrategia utilizando de aliada a Gabriela, quien la ayuda a elaborar una serie de mentiras para que Norma y Juan estén separados, pero como las mentiras tienen patas cortas, esto no le dura mucho tiempo. Al darse cuenta que en efecto Juan está interesado en casarse con Norma, ella decide arruinarles la fiesta al secuestrar. Y si no hubiese sido por Ruth, quien tuvo un sueño con Livia revelando en dónde estaba y de paso arriesgando su propia vida para buscarlo, nunca lo hubieran encontrado. La boda inevitablemente se pospone en un periodo donde Oscar está ansioso con que Jimena viva en su casa, deseo que también comparten sus otros hermanos, situación que finalmente ocurre después de que el asqueroso de Fernando, quien ahora es padrastro de las Elizondo, comienza a arremeter una a una contra las hermanas. Comenzando con Jimena, a quien intenta violar, pero por suerte es rescatada por Sara, y aunque Gabriela no le cree, es posteriormente defendida por Oscar, quien hasta hace que Fernando ruede por las escaleras. Como la situación no da para más, Oscar le dice a Jimena que se decida de una vez si se queda ahí o se va con él, diciéndole que de no escogerlo se va a ir para siempre. Jimena al principio es renuente, pero sus hermanas la convencen de que se vaya. Tiempo después es el turno de Norma, a quien Fernando también intenta violar, pero ella por sacárselo de encima lo tira al balcón, en donde se cae pero no muere, cosa que hace que Gabriela le tenga resentimiento a Norma, a la cual tampoco le cree. Mientras Fernando está en el hospital, le advierte que se vaya de la hacienda, porque si la encuentra para cuando vuelva, va a hacerle daño a ella y al niño. Y dicho y hecho, no es hasta que Sara va corriendo a avisarle a Juan sobre la situación y él se encarga de darle su merecido a Fernando, que Norma sale de la casa para vivir donde los Reyes junto a su hijo. Sara es la última de las hermanas en salir, quien junto al abuelo les toca soportar a todas las ratas que meten, porque sí, para ese entonces ya Malcolm y Carmela trabajan ahí, pero es obligada a irse ya que Dinora, quien se vuelve aliada tanto de Armando como de Fernando, con tal de esconderse de la policía, quienes ya estaban siguiéndola por sus crímenes, incluyendo un segundo atentado para que Juan y Norma no se casaran pero que no tuvo éxito, se va a esconder a la hacienda Elizondo, de la cual una vez sale a la luz la infidelidad de Fernando gracias a Sara, que le enseña a Gabriela la verdad para que vea con sus propios ojos la fichita con la que se casó. Dinora la amenaza diciéndole que si no la saca de la casa la va a desuscribir. Entonces Gabriela no tiene más remedio que echarla, haciéndole creer que prefiere a Fernando a pesar de lo desgraciado que es. Una vez Sara llega a la hacienda de los Reyes, queda don Martín, quien negó irse con ella para proteger a Gabriela, pero el viejito tampoco dura mucho tiempo en la hacienda porque después de ser enviado a un cuarto deplorable y ser tratado como basura gracias a Dinora y Fernando, quienes llevaban las riendas de la hacienda, deshaciéndose de todos los empleados que curiosamente también se van a vivir donde los Reyes y acabando con todo, él descubre que efectivamente no es Gabriela quien está tomando todas esas decisiones, pero no logra hacer mucho porque es enviado a un sanatorio del cual logra escapar tiempo después junto con Hortensia, quien estaba ahí porque estaba enloqueciendo de la culpa al ver a Ruth, quien inevitablemente le recordaba a Lidia. A su vez, Raquel decide visitar a Gabriela puesto que no le parece normal su ausencia, y en efecto descubre que está secuestrada en su propia casa, aunque al final no es capaz de avisarle a nadie sobre esto. Sin embargo, se llevó al otro lado al dúo de ineptos quienes la siguieron para que no hablara y de paso le dejó a Eva todos sus bienes, que obviamente compartirá con Ruth, porque para ese entonces ella no solo vive con los Reyes también, sino que sabe que Eva también es su mamá y comienzan a empezar su relación madre e hija. Con ello fuera, los planes de Dinora y Fernando se van desbaratando, mientras que al ser libre, don Martín decide contar todo lo que vio en la casa, cosa que hace que Juan, aunque esté herido, vaya en rescate de doña Gabriela y casi logran salir, pero son interceptados por un secuaz de Armando y posteriormente por Dinora, Fernando y el propio Armando, quienes los secuestran en la hacienda Elizondo. Franco y Oscar se dan cuenta de lo que pasa y junto con Norma y Sara van a la hacienda Elizondo, en donde pasan varios días esperando junto con la policía. Aquí ocurre una serie de eventos. Armando sale en un intento de negociar, pero al estar cara a cara con Franco es incapaz de contener su odio, tanto así que lo amenaza frente a las narices de la policía y le dispara pero sin éxito porque Rosario, quien estaba ahí en un intento desesperado de que Armando ya no siguiera juntándose con Fernando ni con Dinora, se pone en el medio y cae, situación que es devastadora para Armando, quien recibe un disparo mortal de la policía. Al ver esto, Dinora y Fernando deciden negociar la liberación de Gabriela y Juan a cambio de una buena suma de dinero y la garantía de su escape, pero todo les sale mal porque el dinero se lo terminan llevando Malcolm y Carmela, quienes son cachados rápidamente por la policía y les toca devolverlo todo, otra vez.
Como no tienen nada para fugarse, se meten en la selva pantanosa junto con Juan y Gabriela y pasan ahí por unos días hasta que Dinora es mordida por una serpiente y posteriormente en una discusión con Fernando, este le dispara haciendo que ella caiga en un pantano ya sin vida. Después Fernando se separa de Juan y Gabriela, quienes tienen tiempo para hablar y hacer las paces hasta que milagrosamente encuentran una salida. Pero la alegría le dura poco porque aparece Fernando y dispara a Gabriela, pero no tiene la misma suerte con Juan, porque la puntería le falla, cayendo en arenas movedizas que rápidamente se lo tragan. Y justo cuando se encontraban sin fuerzas, aparecen Franco y Oscar junto con su tío Aníbal, quien es un experto en navegar la selva pantanosa y son rescatados, quien además es el papá de Ruth, cosa que explica el gran parecido a Livia y por ende su parentesco con los reyes, aunque Eva nunca se lo dice a ella. Una vez están todos fuera de peligro, entre ellos Rosario, que después de disculparse con Franco y Sara, decide continuar su vida y seguir en el bar, mientras que Gabriela, después de ser hospitalizada, regresa a la hacienda, la cual Sara, Jimena y Norma se encargan de restaurar para su regreso, recibiendo una fiesta de bienvenida en donde también participan los reyes, con quienes ahora está en buenos términos. De ahí pasamos a la tan esperada boda de Sara y Franco, seguida de una escena final en donde van los 6 a caballo, a cabalgar hacia el horizonte. Y así termina Pasión de Gavilanes. En esta novela pasan muchas cosas, demasiadas, pero aunque tenga incoherencias fáciles de detectar y momentos sumamente funables, no puedo negar que cumple con el objetivo número 1, entretener. Si hay algo que esta novela logra es eso, mantenerte en la pantalla deseoso de saber qué pasa después, sin importar que sea la primera o la milésima vez. Todos los personajes tienen sus defectos y cualidades, hasta los más malos no son completamente malos y hasta los más buenos cometen acciones cuestionables. Te hace enojar, reír, llorar, de todo. Muy pocas historias logran esto, y siento que en parte esa es la razón por la que entre tantas telenovelas, Pasión de Gavilanes destaca, porque si bien tiene una trama que hasta podría parecer cliché y predecible, tienen una manera de contar las historias que hace que no les seas indiferente a los personajes ni a lo que les pasa. Agregando a esto, me encanta cómo las parejas principales tienen su propia química distintiva. Sara y Franco serían los tiernos, Oscar y Jimena serían los loquitos que entre sí se entienden, mientras que Juan y Norma serían los apasionados. En mi caso, mis favoritos desde hace un tiempo, como mencioné, son Sara y Franco, pero sí hubo cierto momento en donde mis favoritos eran Norma y Juan, para después ser Oscar y Jimena, para culminar en mis favoritos de ahora. Y ya que hablamos de los personajes, me gusta también cómo se nota que van cambiando a medida que los arcos avanzan, sobre todo los reyes. El Franco de los primeros capítulos es ingenuo, conformista, buen muchacho pero con falta de convicción, pero entregado al enamorarse, con esa pizca de inocencia, aunque sepas que de inocente no tenga nada, de ser el más vago, al que tiene más responsabilidades laborales de los tres, quien ya no se va donde lo lleve la marea, sino que se da su lugar y pone en su lugar a otra gente de ser necesario, pero sin perder ese no sé qué que lo hace tierno y su sentido del humor. Al igual que Oscar, quien pasa de ser un aprovechado oportunista a un tipo más consciente y sensato, pero sin perder el carisma que lo caracteriza. Con Juan no es que cambie mucho, pero sí deja de ser tan bruto o rompeparedes. Supongo que es porque ahora las cosas de la casa son caras. Sara es mi favorita en términos de evolución. Pasa de ser alguien buscapleitos, amargada, a una chera que si bien es brava, también va aprendiendo a ser prudente con sus decisiones y se da la oportunidad de disfrutar la vida. Jimena sigue siendo la misma chera divertida de siempre, pero también en cierto punto aprende cuándo debe de hacerlo y cuándo no, excepto cuando le hizo la broma a Oscar, pero eso es algo aparte. Norma... Bueno, ella sería la excepción porque no es que evolucione mucho a mi parecer. Además, la música me encanta. Mi favorita es la de No Supiste. ¡Qué temón! Aunque ese no es el único temón, obviamente. Esto está de más decirlo, pero quien eligió el cast sabía lo que hacía. No me imagino a ninguno de los personajes siendo interpretado por otras personas, lo cual también demuestra la habilidad bárbara de los actores involucrados en hacer los personajes suyos. En definitiva, es una de esas historias que tiene un lugar especial en mi corazón. Bueno, eso sería todo. Gracias por ver el video y nos veremos en el próximo.